se repartían por cuotas para hacer los acuerdos, las componendas y que siguiera dominando una oligarquía. En referencia a la ministra Piña, que no se levantó a recibir a López Obrador. Esta mañana el presidente se refirió a este momento. Me dio muchísimo gusto porque eso no se veía antes. Los ministros de la Corte eran empleados del presidente. Esta gráfica, que es la que identifica cuáles son los resultados de esta potencial ministra el día de hoy como magistrada del Tribunal de Circuito. Y la pregunta que le hice yo fue, dígame por qué, a la luz del texto constitucional, usted destaca por la eficiencia. Porque esta mujer, que hoy está a punto de votar, que merece todo mi respeto, pero no merece mi voto porque representa el último lugar en desempeño de todas las magistradas de circuito, por lo menos en esta tabla, que es la que saca el Poder Judicial. Se publicó una nota de Salvador Frausto en la que dio detalles de una cena organizada por la ministra presidenta de la Corte, Norma Piña, con 3 magistrados del Tribunal Electoral, Mónica Soto, Felipe de la Mata y Felipe Fuentes, a la que además asistió el presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno, y en la que estuvo invitado Santiago Krill, pero no llegó. Presuntamente ocurrió en la casa del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá. Les he dicho muchas veces que nosotros tenemos muchas reuniones y me reúno periódicamente, no solo con un ministro, con varios. Asuntos de grandes contribuyentes que adeudan al pueblo de México más de 55,000 millones de pesos. En dichos asuntos, los jueces han retardado indebidamente la impartición de justicia, pues en 14 de estos 17 casos no se ha permitido que se realicen las audiencias necesarias para que las investigaciones se transformen en procesos penales. La Unión Nacional de Padres de Familia informó que una jueza federal le otorgó un amparo para frenar la distribución de los nuevos libros de texto. La resolución ordena a la Secretaría de Educación Pública y a las autoridades locales que no distribuyan los libros hasta que se resuelva de fondo la legalidad de los nuevos materiales. Se la han pasado hasta la saciedad diciendo que ellos defienden la Constitución, pero vamos a recordarles algo. La Constitución dice que nadie, ningún servidor público puede ganar más que el presidente. Y esto es ganar el triple que el presidente. ¿Qué les propongo a los integrantes del Poder Judicial? Un acuerdo que se destinen los 15,000 millones a apoyar a los damnificados de Acapulco. Sin embargo, el resto de los fideicomisos, que suman más de 6,000 millones de pesos y que están en NAFIN, dijo que no se iban a restituir porque supuestamente Nacional Financiera decía que hay amparos vigentes, como si la Constitución estuviera por debajo de estos amparos, y también recordando que estos amparos, muchos de ellos fueron promovidos por los propios jueces y magistrados. Se tiene registro de 193 determinaciones, casi 200 decisiones de órganos jurisdiccionales que favorecieron o pretendieron beneficiar a presuntos delincuentes con traslados, liberaciones y egresos definitivos. Al menos 500 jueces y magistrados de todo el país tienen trabajando en tribunales y juzgados a esposas, hijos, papás, sobrinos, tíos, cuñados y hasta suegras. Quise participar en esta histórica elección. Pero es el fin de una era, de un poder judicial que servía a unos cuantos. Hola, ¿cómo están? Saludamos como todos los jueves con muchísimo gusto a todas nuestras compañeras, compañeros de Morena en todo el país. Pues tenemos una mesa de primera hoy en La Morenista, en este podcast de la transformación, porque estamos a unos días de que inicie este proceso histórico con una nueva Corte, una nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación, electa directamente por el pueblo. Y para hablar de esto tenemos a invitadas que conocen perfectamente. Está con nosotros Arturo Saldívar. Lo conocen muy bien, él fue ni más ni menos que ministro de la Corte. En otros tiempos, mi querido Arturo. Otros tiempos, encantado de estar aquí, Luisa, muchas gracias por la invitación. Está con nosotros también Ernestina Godoy.
los morenistas la conocemos perfectamente, a nuestra compañera queridísima Ernestina. Bienvenida a La Moreniza. Aquí estoy todavía. Buenas tardes a todos, a todas. Y está con nosotros Esteban Martínez también. Para que podamos hablar sobre este asunto, hoy aquí nos ayuda en el CEN. Un gusto estar aquí con ustedes, gracias. A ver, pues iniciemos esta charla. Un poco la idea de este capítulo, de este podcast, es que podamos platicar. A nosotros nos tocó vivir, digamos, la última etapa de la Suprema Corte, que dio sin lugar a dudas origen a entender y reflexionar que se necesitaba un cambio profundo. Por varias cosas que surgieron, que fueron como pervirtiendo a la Suprema Corte, las decisiones de la Corte, convirtiéndose más que en un tercer poder autónomo, protector de la Constitución, en un poder que pretendía ser directamente una oposición al Ejecutivo y a la transformación. Entonces, pasándose ahora sí que por el arco del triunfo, sus facultades empezaron a tomar decisiones distintas que me gustaría que platicáramos, que llevaron finalmente a la posibilidad, una vez que pasó la elección, de que se reformara la Constitución y se cambiara el método de selección. ¿Por qué no platicamos un poco sobre esto, mi estimado ministro? Pues bueno, tú tuviste mucho que ver en todo esto. Adelante, iniciamos contigo. Gracias. Creo que el gran problema que tuvo esta integración de la Corte es que no entendió el momento histórico en el que estábamos y tampoco entendió el rol que tiene que jugar un tribunal constitucional, sobre todo en momentos de transformación. La Corte desde 95, que fue la reforma anterior a esta, jugó un papel que sin duda tuvo ciertos momentos, ciertos años importantes, pero la mayoría del Tribunal Constitucional siempre estuvo del lado de los intereses peanistas. No había conflicto con la Corte porque el poder mediático, el poder económico, el poder político y el poder judicial estaban del mismo lado. No hay de 1995 a 2018 una sola decisión de política pública relevante de un presidente de la Corte que la Corte haya invalidado. Esto es muy importante tomarlo en cuenta. Presidente de la República. Presidente de la República. Cuando llega el presidente López Obrador con esta transformación, la Corte, en lugar de entender su papel, empezó a jugar una función de oposición. No de órgano controlador, no de defensor de la Constitución, sino de oposición claramente. Y aquí hay que decirlo sin ningún tapujo. No se trata de que la Corte invalidaba leyes que venían del partido en el poder o del gobierno en turno, sino que lo hacía vulnerando y apartándose de sus precedentes. Claro. Por ejemplo, pongo un caso nada más para que ya puedan hablar mi compañera, nuestro compañero, las violaciones al procedimiento legislativo. Durante todos los años previos a la llegada de la Cuarta Transformación, la Corte fue deferente al legislativo, entendiendo que hay una autonomía parlamentaria, y solamente cuando había violaciones graves al procedimiento que impedían la participación de la deliberación democrática de las minorías, se invalidaba una ley por este motivo. Hubo muy pocas. Y a partir de la administración pasada, en la Presidencia de la República, se invalidaron muchas leyes por minucias procedimentales. Entonces aquí vemos claramente la intencionalidad política. No es que la Corte estuviera defendiendo la Constitución, la Corte estaba defendiendo una oligarquía tomando como pretexto la defensa de la Constitución. Yo creo que este es el origen del problema político y social que generaron
los ministros y ministras de la Corte, en su mayoría, y particularmente la ministra Norma Piña. Ernestina. De que, a ver, los que hemos vivido y hemos sido litigantes y esto, nos damos cuenta que efectivamente era muy complicado llegar a la Suprema Corte de Justicia, los ministros, era como allá algo inaccesible y esto, ¿no? Pero efectivamente coincido con el ministro Saldívar que en el último tiempo, ¿sí?, ese descrédito que ya venía, esa separación de esa corte de los 24 y luego 11, ¿verdad?, que pusieron después de Zedillo, era algo que estaba totalmente separado del pueblo. Eso lo vimos todos, lo sabíamos todos. Yo creo que la mayoría de todos nosotros, si no éramos abogados, ni siquiera sabíamos cómo se llamaban, ¿no? Uh-huh. Pero en el último tiempo, ¿sí?, que fue de cuando salió Saldívar, porque Saldívar estuvo un rato con el presidente López Obrador, donde incluso se habló de la posibilidad de que internamente la propia Corte tuviera la posibilidad de reformarse a sí misma a partir de todo lo que saben hacer los ministros, de lo que la Constitución dice que debe hacerse, etcétera, ¿no? Se desperdició esa oportunidad que en algún momento el presidente, estuvimos en el primer momento del informe donde hablamos de el nepotismo, la corrupción, los privilegios, todo esto, ¿no? Y en el último tiempo, ¿sí?, sale el ministro Saldívar y entra una presidencia en la que está francamente se coloca en oposición política. Ya con cosas técnicas que nos acaba de escribir Saldívar, algunas de ellas, pero toman una posición política de estar enfrente del nuevo presidente. Yo diría, primero fue una confrontación con el presidente, con el Poder Ejecutivo, y claro, se llevaron al Legislativo con minucias como la que acaban de describir. Eso terminó realmente tirando lo poco que pudiera haber de confianza de la gente hacia esa institución, que es una institución importantísima para la democracia, y que se perdió esa oportunidad para ponerse en una posición política defendiendo la oligarquía, defendiendo los privilegios, defendiendo sus propios sueldos, por ejemplo, sus propios privilegios, que ya también mucho se ha hablado de ellos. Lenia nos desnudó ahí todo lo que tenían, y que sin ningún pudor y sin ningún rigor profesional, sin ningún rigor jurídico, ¿sí?, emitieron resoluciones que ya sabíamos muchos. Ya nada más veíamos ahora qué recurso qué argumento van a tener, porque claro que van a echar abajo la reforma eléctrica. En fin, bueno, ante eso, ¿sí?, el presidente da la oportunidad que ellos mismos se hagan una reforma, propongan una reforma, no se hace, ¿no? El presidente, al final de su mandato, en el último año, decide entonces presentar una propuesta, ¿no?, de una iniciativa de ley, que además, reforma constitucional, que además seguramente muchos dijeron, están locos, no lo van a lograr, ¿no?, porque se necesitan mayoría calificada en el Congreso, Senado, diputados, pero además en los congresos estatales y esto, ¿no? Y el pueblo es muy sabio, la verdad. Ahí tenemos ya lo que sucedió, y estamos ya en la puerta de esa nueva corte. Yo coincido enteramente con lo que han dicho, y creo que, haciendo un poco de memoria, la Corte sí tuvo quizá después de la reforma de 2011 en materia de derechos humanos unas luces de pues mucha visión progresista. Adoptó criterios muy interesantes que permitieron la evolución también pues, de nuestra sociedad. Adoptaron pues decisiones muy relevantes, como por ejemplo el matrimonio entre personas del mismo sexo,
permitir los derechos de seguridad social a estos grupos vulnerables, la consulta indígena previa, libre, informada, la democracia sindical, tuvo destellos, pero lo que faltó, siento, y aquí coincido con ustedes, es que nunca hubo una reflexión y una reforma al interior del propio Poder Judicial, de la propia Corte. Y esto hizo que eventualmente, cuando fue cambiando la conformación de la Suprema Corte, pues obviamente estos mismos vicios hicieran que la Corte se fuera yendo hacia otro lado del espectro político. Y cuando el presidente López Obrador gana, pues se da un cisma, porque López Obrador no proponía cambio de gobierno, era un cambio de proyecto de nación, era reformar el Estado desde sus cimientos, y eso es lo que la Corte, siento, no entendió. Fue un momento histórico que se desaprovechó y que efectivamente ante este cambio de proyecto de nación, pues obviamente se afectan, se trastocan muchos intereses creados. Y la propia oposición que viene del Poder Judicial, pues viene sin duda de que ya los factores reales de poder no tenían un coto en el Ejecutivo ni en el Legislativo, y la única rendija que les quedaba pues era el Poder Judicial. Y en este aspecto, pues sin duda nos lleva pues a esta situación de tensión en donde el presidente López Obrador estaba proponiendo un cambio en el modelo eléctrico, un cambio en el modelo de seguridad, un cambio en el modelo económico, social, de todo tipo, y aquí tenemos un Poder Judicial y una Corte que representa los factores de poder en contra de este proyecto de nación. Finalmente, pues el pueblo es sabio, ¿no? Y a pesar de toda la confrontación que hubo por parte de la Suprema Corte a este proyecto de nación, finalmente el pueblo decide que la transformación continúe, que la presidenta Claudia Sheinbaum pues encabece esta continuidad y pues finalmente se logre una reforma profunda al Poder Judicial, algo que no hizo el Poder Judicial o la Suprema Corte en su momento. Tuvo que ser finalmente pues una decisión emanada del voto popular. Miren, creo que es muy importante como poner ejemplos, porque ayuda un poco a entender. Y a mí me gusta mucho uno que me tocó vivirlo cuando yo fui diputada federal, era la época del Pacto por México. Y era una época en la cual, la verdad, el proceso legislativo se lo pasaban por el arco del triunfo. O sea, te estoy hablando de que no existía ninguna consideración de nada, de que te pudieran pasar el dictamen con 5 días de anticipación, que hubiese debate. Nada. La reforma, simplemente la privatización de Pemex, o sea, toda la reforma educativa, la reforma fiscal, increíble. Ninguna de esas tuvo nada que ver con el proceso legislativo. Obviamente en su momento se presentaron las quejas conducentes ante la Corte diciendo pues debe haber una invalidez porque no se siguió con el procedimiento legislativo. ¿Y ustedes creen que una sola ministra en aquel entonces plantearan que sí? No, la idea es un poder independiente, ellos rigen sus tiempos y sus procesos y nosotros no podemos, digamos, como ponernos por encima de ese poder independiente llamado legislativo. Siempre decidieron eso. Estoy hablando, digamos, de unanimidad y de más de 20 años. Después, muchos de los mismos ministros y ministras que en su momento habían planteado esto, llega la Cuarta Transformación y empiezan los de oposición, dado que son muy poquitos y no tienen la fuerza para oponerse a los cambios, empezar a meter acciones de inconstitucionalidad, controversias constitucionales, y encuentran una vía porque encuentran eco por parte de los ministros que ahí sí, cambiando radicalmente de posición, empiezan a decir: aquí te faltó, me acuerdo de cosas absurdas, que era, creo que una de tiempos, de que si no eran
tantas horas habían sido menos horas, que era un debate y dicen, se nulifica la ley. Sí, que si el dictamen lo tenías que dar 24 horas, eran 23. Eran 23. No, pero que cada artículo requería por lo menos un X número de minutos para la discusión, ¿no? Fue eso, ¿no? Entonces como que empezaron a buscar ridiculeces, obviamente porque como siempre se amparan en el derecho y en que son decisiones jurídicas, cuando eran decisiones políticas, absolutamente. Entonces, totalmente. ¿por qué? Porque estaban en contra de esas iniciativas tan importantes como la reforma eléctrica, como varias más que fueron echando abajo. Eso por un lado. Ahora, otra cosa que planteaba el ministro Saldívar. En realidad la Corte no era este órgano que se encargaba de meterse en la política pública de los presidentes, porque se supone que protegen la Carta Magna, la Constitución, y cada quien tiene sus facultades. Bueno, empieza la Corte con una actitud de convertirse en los expertos de todo. Y solamente recordar dos cosas que para mí me parecieron increíbles. Uno, los libros de texto. Hubo un proceso que nos llevó, 3 años para cambiar los contenidos educativos. Un ejercicio plural donde participaron todas y todos los maestros, las maestras, el magisterio. Finalmente llegan los libros de texto y sale ahí algún cuate a decir, no, trae algo de... Creo que se inventaron que si traía una palabra sexual o alguna cosa que aparte era mentira, pero bajo la idea de que eso no se puede repartir a los niños. Y me acuerdo perfecto al ministro Luis María Aguilar diciendo que se suspende la distribución de los libros de texto. ¿Cuándo en la vida íbamos a ver una cosa así? O sea, no estaba de acuerdo en los contenidos de texto, de los libros de texto, y dice, se suspenden los libros de texto. O también otro ejemplo, en la pandemia, sale la decisión de la Secretaría de Salud y de todo el Consejo de Salud a decir, los primeros que se van a vacunar son los adultos mayores. Y empieza la Corte tomando decisiones, no, a lo vas a vacunar, a los niños, como si ellos fueran la autoridad facultada para determinar en esas materias, ¿no? Entonces empieza a haber una distorsión de hasta dónde puede llegar la Corte con sus decisiones, porque ellos pretendiendo que podían decidir todo. Era el suprapoder. El suprapoder, donde, y ya no me quiero ir a las obras, suspensión de las obras más importantes, donde podían decir, podemos suspender el Tren Maya o el aeropuerto, o por qué no nos vamos a pensar suspender los programas, o sea, pensando que podían detener la transformación desde sus... Y además, hablando de suspensiones, Luisa, la ley reglamentaria del artículo 105, que ve las controversias y las acciones, tiene un texto expreso que no procede la suspensión. Durante todos los años previos a la llegada del presidente López Obrador, la Corte nunca otorgó una suspensión en acciones de inconstitucionalidad o en controversias constitucionales con motivo de normas generales. La primera que otorgan, violando todos los precedentes, ¿en qué caso creen que es? En la ley que establecía la disminución de los salarios de los servidores públicos. Ah, claro, esa fue una, sí. Claro. Sí. Y a partir de ahí suspendieron todo, absolutamente todo. La Corte, violando sus precedentes contra texto expreso de la ley, suspendieron todos los casos que le llegaron del gobierno a la Corte. O sea, estamos hablando de la reforma que decía que ningún funcionario público podía ganar más que el presidente, ¿no? Recordamos esa reforma y de repente dice la Corte, se para, eso no. Sí, todo lo que fuera cambio, todo lo que fuera transformación, todo lo que fuera, aunque sea remotamente, tocar intereses de oligarquía y eso, inmediatamente se oponían. Sí.
Pero a ver, el derecho no valió. Ahora, por otro lado, Ernestina, tú fuiste fiscal de la Ciudad de México. O sea, te tocó toda la cuestión penal, que también fue uno de los motivos importantes que dieron, pues digamos, contenido a decir, ¿cómo es posible? Liberaron a algunos, la liberación, delincuentes por temas de verdad tan absurdos como dicen que la detención fue a las 4:26 cuando fue a las 3:25, ¿no? A ver, vamos a ver este video. Sí, vamos a presentar cuántas liberaciones desde que entramos al gobierno han hecho los jueces vinculados con delincuencia organizada, que son muy graves. Entonces sí sería bueno para todos aquellos que dicen que no debe haber elección del Poder Judicial. ¿Qué opinan de lo que pasa? De jueces que impunemente liberan a delincuentes cuando hay pruebas suficientes de su participación, porque eso es justamente lo que queremos cambiar, que haya un Poder Judicial que responda a la justicia. Entonces, hoy está ocurriendo que hay jueces, sea por comisión, por omisión o por otra razón, pero están liberando, ya déjense de delincuentes de cuello blanco, delincuentes vinculados con la delincuencia organizada o que dan amparos sin justificación. Miren, el tema de los cambios de medida cautelar. Como está en juego la libertad, lo solicitan y en horas nos daban las audiencias, ¿no? A veces no se podía ni reaccionar y te daban el cambio de medida cautelar. Se va a prisión domiciliaria, si bien nos iba, ¿no? Porque si no se iba a la firma periódica, etcétera, ¿no? Delincuentes que obviamente huyeron. Claro. No los volvimos a ver en toda la administración. No, y sobre todo que parecía, digo, la verdad, estás en todo un proceso donde tienes a la Guardia Nacional, tienes una estrategia de seguridad porque estás en todo un esfuerzo para bajar los homicidios, los índices delictivos. Para pacificar y de repente la Corte por allá dice, no, o sea, no coincide el minuto 4:21 con el minuto 4:22. Una investigación que te pudo haber llevado meses. Se libera, ¿no? Sí. O sea, como muy desconectados también con la preocupación y la necesidad de la gente. La Corte no entendió algo que la presidenta repitió mucho en la campaña. El Poder Judicial también tiene una responsabilidad en la pacificación del país. Pareciera que ellos estaban en otro país sin importarles la tragedia de la violencia, de los homicidios, de los secuestros, de la trata de blancas. En casos como el que hemos estado viviendo estos años de una delincuencia organizada muy poderosa en todos los sentidos, en todos los países los poderes judiciales toman una responsabilidad para tratar de combatir este flagelo. Es increíble la insensibilidad que tuvo en este tema la Corte y el Poder Judicial como en muchos otros, pero este es particularmente doloroso. Como tú ya bien lo has dicho y Ernestina nos ha contado su experiencia, cuesta mucho trabajo detener a los presuntos delincuentes. El Estado mexicano hace esfuerzos tremendos, se están teniendo resultados muy importantes, pero ¿qué pasa si al final los van a dejar otra vez en libertad? Y conste que yo soy alguien que toda mi trayectoria en la Corte fui garantista. Yo creo que los derechos humanos se deben respetar y que el Estado tiene que combatir la criminalidad respetando los derechos humanos. Pero eso es una cosa. Totalmente. Y otra es no entender en qué momento estás y que con minucias también, o a veces comprando incluso falsedades que dicen los abogados de los presuntos delincuentes, dejas en libertad delincuentes muy peligrosos, que van a ir a matar a los parientes de la víctima, que van a ir a seguir secuestrando, a seguir distribuyendo droga, etcétera. Lavando dinero. Lavando dinero. Y no medir las consecuencias de los actos también. Exacto. Porque como dicen, el caso de prisión preventiva, por ejemplo, el artículo 19 constitucional reconoce esta figura
y la Corte estuvo a punto, ¿no?, de resolver un caso que hubiera puesto en libertad a 68,000 personas que están en prisión preventiva por una razón, y pues simplemente decían, bueno, pues que se inaplique el artículo 19 de la Constitución. Un criterio rarísimo de inaplicabilidad. Inaplicar una disposición constitucional, el Tribunal Constitucional, 68,000 personas hubieran salido a la calle. Estamos hablando de 7,000 que estaban en prisión por homicidio, 5,000 por narcotráfico. Sí. No medir las consecuencias de los actos y conducirse así, eso fue lo que llevó a este desastre. O esta idea, ¿no? De no importa qué diga la Constitución, porque nosotros estamos encima de la Constitución, porque a nosotros nos toca ser los que decimos qué dice la Constitución. Oiga, pero aquí lo dice clarito, es que nosotros interpretamos la Constitución. Y entonces la podemos cambiar si nosotros nos ponemos de acuerdo. Y mira, Luisa, yo creo que lo más grave es lo que al principio platicábamos. Si la Corte siempre hubiera interpretado así la Constitución, claro, eso es. Pero no es verdad. Sí. A ver, sí hubo algunos de nosotros, y yo ahí sí asumo mi responsabilidad, que sí sostuvimos en algún momento que de acuerdo al paradigma de derechos humanos y al nuevo artículo 1 constitucional, se podía eventualmente inaplicar algún precepto a Constitución. Pero prácticamente éramos 2 ministros. Todos los demás que votaron reiteradamente que esto no se podía, que la Constitución era la última palabra, curiosamente todos cambiaron la votación. E incluso en la reforma judicial, la presidenta Piña quiso invalidarla con 6 votos, cuando perdió la votación por 8. Eso estuvo. Claro, sí, claro. Entonces, ese es el punto. A ver, puede ser muy discutible, podemos no coincidir en esta interpretación que han hecho, pero el tema es que se apartaron de los precedentes y un tribunal tiene que ser consecuente con sus precedentes. No puedes cambiar tus votaciones cuando cambie el gobierno. Claro. Entonces se veía la intencionalidad política. Ese es el punto. A ver, yo creo que el derecho no está peleado con la realidad. Y la realidad impone muchas veces el cambio del derecho. El derecho no es algo rígido, impreso en piedra, inamovible. Al contrario, tenemos que ir cambiando. Y también los órganos de administración de justicia tienen que ir adaptándose a las nuevas realidades, ¿no? Yo no estoy diciendo ni que se violen los derechos humanos, para nada. Si alguien hemos defendido, si algunos hemos defendido, somos nosotros, siempre la defensa irrestricta de los derechos humanos, ¿no? Pero tenemos que tener claro, ¿sí?, que, por ejemplo, en este momento, en materia de seguridad, estamos enfrentando a una fuerza, llámese como se le llaman, cárteles de no sé cuál, ¿no?, muy poderosa, con un alto poder de fuego, un alto poder económico, un alto poder corruptor. El derecho tiene que responder a eso. Claro, ¿no? Claro. Sí. El derecho tiene que dar los instrumentos a los gobiernos, a los impartidores de justicia, a los de procuración de justicia, que le permita enfrentar. Y nada mejor que el derecho para evitar arbitrariedades. Claro. Por eso, ahora llega la nueva Corte, pero tiene ahora un andamiaje jurídico que hemos tratado de construir que le permita tener esos instrumentos, no actuar de manera arbitraria, pero sí tener esos instrumentos para enfrentarse. He hablado solamente en materia de seguridad y de paz en el país, ¿no?, que le permite enfrentar con inteligencia, ¿no?, con instrumentos clarísimos para las investigaciones, con cuerpos policíacos profesionalizados, con supervisiones dentro de los cuerpos policíacos, desde los municipales, ¿no? Desde los municipales. Entonces me parece que también eso lo tenemos que tener muy claro todos. El derecho tiene que ir buscando siempre la manera de que se asuman esos problemas que se van presentando. Sin duda, pero curiosamente, en el sexenio de Felipe Calderón, cuando más derechos humanos se violaban con esta absurda guerra al narco, los jueces las avalaban todas. Exacto. Claro. Entonces, tiene esa que ser contradicción todo. permanente. Tiene que ser de una manera integral. Y ahora que me consta cuando era ministro, me consta ahora que estoy con la presidenta, que hay un mandato
de respeto a los derechos humanos, muchos jueces están simplemente buscando minucias y la Corte avalando con sus jurisprudencias, esta Corte que ya se va, todas estas cuestiones que se hacían. Por supuesto que el derecho tiene que ser motor del cambio social y de la transformación, no un obstáculo al cambio social. Yo coincido con... Y creo que es lo que se ha hecho desde que el presidente presentó estas iniciativas para reformar la Constitución, es armar un nuevo derecho constitucional mexicano. Claro, repensar. Es repensar todo esto, ¿no? Que afortunadamente el pueblo, yo insisto, el pueblo, así mi amor al pueblo, porque de verdad con una claridad dijo, vamos a dar todo lo que se necesita para que se transforme. Es un constitucionalismo transformador. Es un nuevo constitucional. ¿No? A ver, Esteban, nomás recordar dos cosas más que no quiero que pasen desapercibidas y tener la oportunidad de comentarlas. Nos tocó, Esteban trabajaba con nosotros en la Secretaría de Gobernación. Y había como dos elementos adicionales que en algún momento, estando nosotros en la Secretaría de Gobernación, nos pide el presidente que vayamos a comentar con la ministra Norma Piña. Uno tenía que ver con que respetaran la Constitución y se bajaran los sueldos. Entonces, literalmente fuimos a decir, o sea, debe haber una... ¿Qué está pasando? Pongan el ejemplo de respeto a la Constitución. ¿Cómo es posible que hay una ley expresa en la Constitución que dice que nadie puede ganar más que el presidente y ustedes interpreten eso como que no les aplica? O sea, no pueden ustedes estar ganando 400,000 pesos mensuales. ¿Cómo podemos transitar a que se cumpla eso? Por un lado. Y el otro, recordarás, fueron los fideicomisos. Se ubica en el país, cuando llega el presidente López Obrador, un montón de fideicomisos en todos lados. Y se determina que deben cancelarse estos fideicomisos y que todo ese recurso que es del pueblo de México debe regresarse a la tesorería para repartirse en programas sociales, en políticas públicas. Y la Corte dice, los míos no. Uh-huh. El presidente nos manda con una propuesta para decirle, recordarán, era lo de Acapulco, uh-huh, que el fideicomiso de 20,000 millones de pesos que tenía la Corte se pusiera a disposición para todo lo del huracán Otis. A ver, recordar eso. No, claro, lo de los fideicomisos fue especialmente revelador, ¿no? Porque se salen de la lógica de cualquier órgano de gobierno en donde uno ejerce su presupuesto y al final del ejercicio, si tiene remanentes, los regresa a la tesorería. No, la Corte se los quedaba, hacía un guardadito y llegó a tener 16,000 millones de pesos, poco más, en guardaditos, ¿no? Pues esto era inaceptable. Ante una crisis como fue el huracán Otis y en un ánimo también pues de establecer un diálogo, ¿no?, con la Corte, buscando pues también transitar con una reforma, ¿no?, en esta lógica de bueno, ellos no quieren y se escudan en cuestiones como bueno, es que este guardadito sirve para pues pagar ciertas contingencias a los trabajadores. Bueno, establezcamos un artículo transitorio que diga que se salvaguardan los derechos de los trabajadores, siempre en el ánimo pues de transitar, pero esto finalmente no fue posible. Creo que a la fecha pues ya la TESOFE ya ha estado regularizando estos fideicomisos, ¿no? Ya reintegrándolos a la tesorería para usarlos a otras cosas, pero este ánimo completamente desdeñoso, ¿no? Escudándose en argumentos leguleyos, ¿no? Para no pues, cumplir una exigencia, no puedes tener guardaditos. Y que le aplicaban no a ellos, a todos. Pero no solo eso, Luisa Torres, secretaria de Gobernación. La ministra Piña ofreció que iba a entregar los fideicomisos, mandó una carta y engañó al presidente. Pretendió chamaquearse al presidente. Decía, sí, lo vamos a utilizar para... Y luego al ratito, no es que hay suspensión, sí, seguro se le enojaron. La regañaron. Una suspensión. ¿Sí? Fíjense que enredo, que finalmente se quedaron con los salarios y con los fideicomisos. Bueno, finalmente, digamos, viene... primero, antes que la elección, creo que es importante recordar que viene la propuesta constitucional que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo retoma dentro de
su plan de gobierno, su propuesta de gobierno, y en todas las plazas públicas plantea que es necesario tener las 2/3 partes en el Congreso para poder hacer una reforma constitucional y cambiar de fondo y de raíz al Poder Judicial y a una nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación. Algo interesante, porque casi siempre se vota en la lógica del Ejecutivo, del presidente, del gobernador o gobernadora, del presidente municipal. Lo legislativo siempre es así, ¿no? No quedaba tan claro. Y ahora como que se pone en evidencia la necesidad de que se necesitaban las 2/3 partes. Bueno, como decía Ernestina, se apostó a que no iban a haber 2/3 partes. Finalmente llega la votación histórica del 2024, 36 millones de votos a la presidenta, dan la confianza para las 2/3 partes, viene la reforma constitucional y viene una elección. Por primera vez elegimos a los ministros y ministras de la Corte, Ernestina. ¿Quién viene? El próximo 1 de septiembre, ¿a quién veremos? Porque me parece que lo de la presidencia es muestra, pues, de la nueva época. Sí, primero yo creo que hay como muchos mitos, ¿no? Cualquiera podía llegar, decían. Como ya ahora es elección, ahora lo va a elegir el pueblo, cualquiera puede llegar. En la Constitución está claramente establecido cuál es el perfil de la gente, de los abogados, las abogadas, que pueden aspirar llegar a la Suprema Corte de Justicia. Clarísimo, requisitos, ¿no? ¿Sí? Requisitos que por primera vez en la Constitución dice, tú debes de tener un promedio en tu licenciatura, en la materia y esto, ¿no? Pareciera ser menor, no lo es. No lo es, que vimos que muchos no pudieron entrar por esa razón, ¿no? Entonces, una es... no lo es que Norma Piña no hubiera sido no hubiera podido creo entrar. Que tuvo 7.5, según ¿verdad? ella confesó en una entrevista. Pero digo, era clarísimo, sí, ¿no? Ese es un mito, cualquiera, no es cierto, no era cualquiera, sí. Otro mito, van a llegar por tómbola, ¿no? Ahí al aventón. Si en algún lugar, si en algo fuimos, digo, porque nosotros participamos todos, ¿no? Meticulosos, y lo que dice la Constitución es un procedimiento en el que ni siquiera es el gobierno, son los comités formados por los poderes, y además pusieron requisitos para quienes tenían que formar comités, ¿no? O sea, no era cualquiera, ¿no? Le pusieron requisitos. 5 personalidades, ¿no? Ellos son los que van a evaluar, ¿no? Entonces, evaluaron. O sea, quiero decir que fue masiva el registro, el primer registro. Digo, ahí el ministro Saldívar nos dirá incluso las cantidades, pero fue masiva la inscripción, y hubo que hacer un trabajo de esas 5 personas con mucha responsabilidad, ¿no? Para decir quiénes pasaban a la siguiente etapa. Hubo evaluaciones muy fuertes, ¿no? Muy meticulosas, ¿no? Ahí están en el YouTube un montón de entrevistas que se hicieron, ¿no? Para poder llegar a un proceso de insaculación. O sea, los nombres, las personas que llegaron al Senado para la insaculación, cualquiera de ellos, ¿sí? Tenía el perfil, la calidad moral, la calidad ética para llegar a la corte, para llegar a la boleta, ¿no? O sea, no es que lo hicieron en una tómbola así, lo rifaron, ¿no? Y se les cayó un papel, una bolita, nada. Con absoluta seriedad se hizo todo esto, muy cuidadoso, los nombres que llegaron por fin a las boletas, ¿no? Casi cualquiera que llegara tenía ese perfil. Entonces es un mito esto de que cualquiera podía llegar, no hay experiencia, no tienen nada. Digo, ahora veamos a las y los 9 ministros, ¿no? Con un perfil, ¿sí? No solamente profesional, ¿sí? Son doctores, digo, en esta parte académica además, pero con una trayectoria, ¿sí? Una trayectoria de trabajo hacia la gente, de trabajo por la justicia, de un compromiso con la sociedad, y yo estoy segura
o por lo menos esa es mi esperanza de que no nos van a fallar. Vamos a ver a una corte con mucho sentido humanista, ¿sí? Una corte cercana a la gente, una corte que entenderá su papel, no solamente histórico, todo esto que decimos de que tiene que haber esa transformación, sino lo que dice la Constitución que tiene que hacer la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ¿sí? Así que yo estoy segura que vamos a tener unas maravillas. Un apunte sobre lo que dice Ernestina. Yo fui ministro, llegué a ministro con el procedimiento anterior, que era que el presidente o presidenta, entonces había solo presidentes, formaban una terna y esa terna tenías que lograr una mayoría calificada en el Senado, de tal suerte que era un acuerdo entre las élites. La élite de quien era el titular del Ejecutivo y su partido, y el PRI o el PAN, dependiendo quién estuviera en ejercicio del Poder Ejecutivo. Y ahora tenemos esta elección donde, como dicen, yo participé en el comité evaluador. Es mucho más complejo y mucho más difícil ser ministro de la Corte o ministra hoy que como era antes. Porque entonces lo único que necesitabas pues es lograr algo, o conocer al presidente, conocer a alguien que lo conociera, hacer tu grita con 3 o 4 líderes, con algunas personas influyentes en los actores políticos y listo. Ahora tienes que pasar todo un procedimiento muy complejo y la insaculación no es que sean ministros de insaculación, es que entre todas y todos los que ya pasaron la evaluación, para efectivamente que no haya dedazo, hay una insaculación donde no entra la mano humana y donde llegan pues dentro de los mejores los que tuvieron esa fortuna al final. Pero luego viene la elección, donde tienes que por primera vez un juez, un ministro, caminar las calles, hablarle al pueblo, entender que fueron a los mercados, a las colonias. Entonces, yo también soy optimista, yo creo y tenemos la esperanza y la confianza de que este experimento, ejercicio, apuesta por una nueva justicia va a funcionar, pero lo que sí es un hecho es que nadie puede decir llega el que sea. Y además, a ver, también hay una cosa, han querido hacer como si esta corte que acaba de salir era de puros genios. Y la verdad no, la verdad no. Ahora resulta que ya se fueron los grandes ministros de carrera judicial. Primero, no todos eran de carrera. Segundo, recuerdo, ahí está el video en el Senado donde el entonces senador Ríos Peter le dice a Norma Piña que es la peor evaluada con el mayor rezago entre todas las magistradas y magistrados del país, pero que ya había un acuerdo para que ella fuera ministra. Entonces, ¿de dónde nos vienen ahora a decir que esos nombramientos eran excelentes y ahora no? Hubo buenos nombramientos, claro, y hubo también muy malos nombramientos. Ahora me parece que las posibilidades de que el ejercicio salga bien son mayores por todos los pasos que tienen que simplemente arriesgarte a me la juego y voy y me evalúan y voy a una elección. No es fácil, la verdad. Y lo más importante creo es que también los que no participaron en el proceso, bueno, pues sus razones habrán tenido. Quienes sí lo hicieron es porque sabían y estaban convencidos de que había que cambiar el Poder Judicial, de que era una justicia lejana, opaca, y llegan con una mística muy distinta de lo que es ejercer el encargo, ¿no? E impartir justicia, tener esta apertura, esta cercanía. Y es efectivamente un proceso complicado. Yo participé en el proceso, finalmente no quedé. Salió por suerte. ¿Por la insaculación? No, fue por la insaculación. Claro. ¿Fue la insaculación? Sí. Un ensayo. Sí. Bueno, primero cumplir con todos los requisitos que ya difíciles, después el ensayo, después las entrevistas que fueron bastante complejas y al final, pues la insaculación, no hubo mano, pero bueno, si hubiera quedado, ¿no? Como muchos que sí quedaron lo hicieron. Bellísimo ver justo a todas las candidatas y candidatos en las calles, en los mercados, hablando de qué es la justicia que México necesita, qué es a lo que debemos aspirar como una nueva corte. Y algo bien interesante, considero yo, es la independencia, la autonomía, la fortaleza que le puede dar a este poder judicial. Porque a diferencia de lo que dicen, ¿no? O sea, que resulta muy absurdo, es como, es que la presidenta o el ejecutivo quiere controlar a la corte. A ver, si la presidenta hubiese querido,
sigue con el mismo procedimiento y le tocaba cambiar a 3 ministros. O 4. ¿No? O 4. O hacemos una reforma donde ella, como lo hizo Zedillo, ponga a todos. Entonces, hubiese sido tan sencillo como, exacto, hacer una reforma para que pusiera a todos, como lo hizo Zedillo, o simplemente seguir con el procedimiento como era, le tocaba cambiar a 4 ministras y ministros, y en todo caso, pues eso tienes ya la mayoría en la corte. Y ahora sí que te la deben a ti. Ahora hay un cambio respecto, y pasa mucho eso en política, a quién se la debes. Entonces, cuando vas a las calles y cuando votan por ti, tienes una responsabilidad directa con el pueblo, porque fue quien te dio la confianza, fue quien votó por ti, como decía el ministro Saldívar. Antes pues era ir con los coordinadores parlamentarios de los otros grupos para conseguir las 2/3 partes, y finalmente pues también se iban generando compromisos. Es normal, compromisos. Bueno, no debiese ser normal, pero acaba sucediendo de esa manera. Cuando sales a las calles y es el pueblo el que te vota, pues tu compromiso está ahí. Está ahí, está con la gente, porque si tú incumples ese compromiso, pues le fallas a quien te nombró, ¿no? Y finalmente creo que otra de las cosas más relevantes, lindas, transformadoras es que hoy la Corte, por haber sido el más votado, la va a presidir un indígena. Un indígena. O sea, ¿cuándo nos hubiésemos imaginado esto en los años anteriores? Hugo Aguilar es un indígena que tiene... ¿Cuántos años, Ernestina, luchando? Yo lo conocí de joven en el 94, cuando estábamos con los zapates. Muy jovencita. ¿No? Que tiene claridad, pero que tiene compromiso social, que ya ha venido planteando pues una revolución de entrada, ¿no? Sí, ya plantean muchas cosas. Ya plantean muchas cosas. Por eso me gustaría que veamos para ir cerrando este video. Queremos muchos Benitos Juárez en la Corte de la Nación. Queremos que el pueblo de México esté representado en el Poder Judicial. Me decía mi mamá, bueno, ¿qué clase de abogado eres, hijo? Yo te veo con la misma ropa, no te veo con saco, no te veo con corbata. ¿Qué clase de abogado? Entonces yo le explicaba, es una perspectiva diferente. Yo quiero defender pueblos. Yo no quiero ser abogado de empresarios, abogado fiscalista. Yo quiero ayudar a los pueblos. Y ya después dijo, escogiste el camino correcto, está muy bien. Los pueblos te necesitan. Sí, yo quisiera decir, además del caso de Hugo, del presidente de la Corte, que ya se ha dicho aquí, todo lo que implica y significa, yo creo que vale la pena invitar a quienes siguen este programa que analicen los perfiles de los otros ministros y ministras. La verdad es que llegó gente de primera, gente muy preparada con diferentes perfiles que creo que van a ser un órgano colegiado muy interesante. No se puede simplemente descalificar a la gente sin saber su trayectoria. Yo tengo el gusto de conocerlos, tengo una magnífica impresión de todas y de todos, y yo sí apuesto a que va a salir bien el experimento en la Corte. Juzguemos a los ministros y a las ministras por sus decisiones a partir de ahora. Ellos tienen un gran compromiso porque todo el pueblo de México y la oposición los está viendo. Entonces, van a ser muy rudos con ellos, van a ser muy críticos. Ellos tienen el compromiso de legitimarse ahora en el ejercicio, ya tienen una legitimación de origen con el voto. Ahora, veamos sus argumentos, porque la independencia no está en si votan a favor o en contra del gobierno. Presidente López Obrador lo decía, ¿independientes de quién? Del poder, de los poderes fácticos, de los poderes mediáticos, de los partidos de oposición. Bueno, no se nos puede olvidar que guardaron en un cajón. ¿Cuánto? ¿No? Un expediente, ¿cuántos meses? Y también Luis María Aguilar, curiosamente. Entonces, ahora la independencia son los argumentos, no si votan a favor o en contra del gobierno, sino con qué argumentos, con qué razonamientos, cómo se construye el debate. Eso es lo que tenemos que checar. Sí. Ese es el punto, y yo creo que ellos están muy conscientes de la responsabilidad histórica ante el pueblo y la transformación que tienen. Yo no creo que ellos tengan la idea de llegar simplemente como si fueran una
fracción legislativa que va a aprobar todo lo que les mande. Yo los veo con una responsabilidad de analizar, de estudiar. Y además otra cosa, con gran irresponsabilidad, la Corte que se va les dejó más de 1,400 asuntos. Porque prácticamente tenían 6 meses que para efectos prácticos no trabajaron. Entonces, tienen un gran paquete. Creo que tenemos que ser pacientes al principio porque es un reto por el rezago que les dejaron. Pero en unos 6 meses empecemos a ver. Estoy seguro que nos van a sorprender las sentencias de esta nueva Corte. Yo también. Creo que tienen nuestro voto de confianza, ¿verdad? De la mayoría del pueblo de México. Pero el respeto, el reconocimiento, se lo tienen que ir ganando. Sí. Claro. Y se lo tienen que ir ganando a partir de argumentos para sentencias donde realmente esté claro que lo que están impartiendo es justicia, no a favor de los grupos, etcétera, sino impartiendo justicia. Y creo que tienen la formación, todos y todas, para poder hacer eso. Yo estoy segura que lo van a hacer. Sí, ven perfectamente bien qué es lo que necesita México, qué es lo que necesita el Poder Judicial. Creo que, y así lo han manifestado, tienen mucho ánimo, mucho ímpetu de transformar este poder desde la Suprema Corte. Entonces, el voto, pues ya lo tienen. El pueblo de México depositó la confianza, pero sí va a ser un proceso en donde esta reforma va a ir tomando pues, cada vez más forma. Ellos van a ir dando a través de sus resoluciones consistencia, ¿no?, a lo que se busca, y estoy seguro que les va a ir muy bien. A nosotros, como bien dicen, nos corresponde pues ver, observar su actuación y acompañar también las decisiones, porque estoy seguro que lo harán siempre en miras del bienestar del pueblo. Porque es verdad que hay una cosa, y ha cambiado mucho y cada vez se es más consciente de qué le toca al Ejecutivo, ¿no? Y hay cosas pues que no puede, porque cambies el presidente o la presidenta, o incluso tener mayoría en el Legislativo, no alcanzó la transformación a llegar a algo que sí es una exigencia real allá abajo, y es más justicia. Eso es como que es la esperanza depositada en que esta nueva etapa traiga aparejada más justicia en nuestro país. Y creo que sin lugar a dudas lo vamos a ver. Y ya lo iremos platicando, creo que... Lo vamos a vivir. Lo vamos a vivir. Sin lugar a dudas, ya el simple hecho de haber participado en la elección y haber, por primera vez en la historia de este país, cada una y uno de nosotros, haber participado en quiénes son los ministros, es ya de entrada un proceso muy democrático. Aquí vamos cerrando con este último video que les presentamos. Sí tengo una, pero imaginaria. Tengo un perfil. Quiero que sea una persona honesta, que aplique el Estado de Derecho con dimensión social y que tome siempre en consideración, más que lo particular en cuanto a intereses empresariales, el interés público, el interés de los mexicanos, y que no haya violación a derechos humanos, que no haya corrupción, que no haya amiguismo, influyentismo al interior del Poder Judicial, que no se deje en libertad a quienes tienen mucho poder porque pertenecen a la delincuencia organizada o a la delincuencia de cuello blanco. Entonces, así me gustaría que fuese la nueva presidenta o el nuevo presidente. Bueno, pues yo creo que compartimos y yo creo que ese deseo del presidente López Obrador se va a materializar. Mejor dicho, imposible. Mejor dicho, imposible. Sí. Muchísimas gracias, queridos, gracias, de verdad, por habernos acompañado en esta mesa. Gracias. Les agradecemos muchísimo. Un gusto estar con ustedes. Y les mandamos un fuerte abrazo. Nos vemos la próxima semana aquí en La Moreniza. Morena, 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 la esperanza de México.